Hola chicos, buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Sí, profesora, buenas tardes. Muchas gracias, buenas tardes. Bien, vamos a comenzar con nuestra clase y nosotros hemos trabajado todo lo correspondiente al componente fonológico, bien, en nuestra última sesión. Entonces ahora vamos a ver, eh, vamos a trabajar un aspecto que no es parte de la escritura de las lenguas, bien. Vamos a trabajar mejor dicho, que no es parte de la gramática de las lenguas, ¿ya? Es lo que corresponde a la escritura. Bien, a ver, un momentito, chicos. Bien, chicos, entonces les decía, vamos a trabajar un aspecto que no es parte de la gramática de las lenguas, corresponde a la escritura. ¿Y por qué decimos que no es parte de la gramática de las lenguas? Porque la escritura es algo artificial, ¿bien? Mientras la gramática de las lenguas es algo natural, es algo que ha surgido de manera espontánea, lo que ha codificado, lo que va estructurando el ser humano. Em, la escritura no es, el hombre inventa un sistema para poder registrar información, porque ese es el objetivo de la escritura. Bien, entonces hacemos una pausa para los componentes gramaticales, trabajamos escritura en esta clase y la próxima sesión volvemos a los componentes gramaticales con lo que es el morfológico y el sintáctico. ¿Ok? Entonces comenzamos con escritura. En primer lugar, vamos a definir. ¿Qué dice? Es el sistema de representación gráfica de la lengua según las normas. El objetivo de la escritura es registrar información, que la información traspase la barrera del tiempo. Ese es el objetivo de la escritura. Para eso el ser humano inventa la escritura. ¿Bien? ¿Cuáles son sus características? Bueno, una de ellas ya la hemos mencionado y es que es artificial porque la inventa el hombre, es una invención del hombre. Es simbólica porque no hay una relación natural entre lo que escribimos y los objetos que representa. Y es gráfica porque nosotros cuando escribimos lo que hacemos es diseñar, ¿no? Diseñar eh, grafías que están vinculadas a los sonidos de una lengua. ¿Qué otras características va a presentar? Bueno, las lenguas surgen de manera oral, es decir, de manera hablada. Entonces, posteriormente se les inventa un sistema escrito. Entonces, la escritura es posterior a la lengua. ¿Bien? Y menos compleja. Aunque no lo parezca y aunque tenga cierto nivel de complejidad la escritura, no se va a llegar a igualar a la complejidad que presenta la lengua oral. ¿Bien? Finalmente se dice que es conservadora. Tiende a sufrir pocas modificaciones con el transcurrir del tiempo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque trata de mantener la regularidad en el sistema escrito. No se puede estar realizando cambios de manera continua en el aspecto escrito, ya que el ser humano aprende a escribir y lo va realizando de manera constante, con mucha práctica, entonces ya queda registrado. No es conveniente hacer cambios en este sistema escrito. ¿Bien? Muy bien. ¿Cuáles son los tipos de escritura que puedes encontrar? Pues hay tres, mira, tres fundamentales. La escritura ideográfica, la silábica y la fonográfica. La escritura, en primer lugar, cuando surge, los primeros intentos de escritura que hace el ser humano son en realidad dibujos, ¿no? O sea, los hombres primitivos veían lo que había en su entorno y hacían dibujos. Entonces, era una manera de registrar lo que ellos estaban observando. Bien. Sin embargo,
no resultaba ser funcional. ¿Ustedes se imaginan cuántos dibujos necesitaríamos para registrar todo lo que hay en nuestro entorno? Serían demasiados, ¿no? Entonces, ese sistema mm, inicial, por así decirlo, de escritura, los primeros intentos de escritura del ser humano, se denominaron pictogramas. Entonces el hombre dibujaba lo que veía, hacía un dibujo que se pareciera a lo que veía y ya está. Son los primeros indicios de escritura. Eso corresponde a una escritura pictográfica. No es propiamente una escritura, pero podríamos denominarla así. Evolucionan los pictogramas a los ideogramas. ¿Qué son los ideogramas? Pues los ideogramas ya no se representa un elemento mediante un dibujo, sino que un dibujo representa toda una situación, ¿bien? Que hay que interpretarla. Bueno, tampoco era funcional, ¿no? Eran demasiados ideogramas. Entonces se trabaja ya a nivel de sonido y aparece la escritura silábica. Entonces cada signo iba a representar una sílaba, como es, por ejemplo, la escritura de la lengua japonesa. En el japonés, cuando escribes, representas sílabas. Pero se observó que podía haber algo más específico, algo más delimitado, que corresponde a la escritura fonográfica. ¿Por qué la escritura fonográfica? En el caso de la escritura fonográfica, lo que se representan son los fonemas. Y los fonemas son sonidos más pequeños que la sílaba. Ustedes recuerdan que eso hemos visto en la clase pasada, ¿cierto? Porque la sílaba la habíamos definido como la mínima unidad de pronunciación. Entonces, el fonema es algo más pequeño. Bien, es algo más pequeño. Entonces, lo mejor era representar a los fonemas. Muchas lenguas tienen este sistema de escritura que se denomina fonográfico, como el caso del español. Nosotros cuando escribimos en español representamos fonemas. Nuestras letras, nuestros grafemas representan a los fonemas. ¿Bien? Entonces, nuestro tipo de escritura del español se considera del tipo alfabético fonográfico. Nuestras letras del alfabeto representan a los fonemas. Hasta aquí, chicos. ¿Hay alguna preguntita? Muy bien. Entonces, seguimos. Vamos a hablar ya de la escritura de la lengua española. A ver, el alfabeto está constituido por 27 grafemas o letras que representan a los fonemas. Te pregunto, ¿cuántos fonemas tiene el español? Lo vimos la clase pasada. ¿Cuántos fonemas tiene el español? Chicos, eran 24, ¿no? 5 vocálicos y 19 consonánticos. Son 24 fonemas segmentales. Entonces, a esos 24 fonemas lo van a representar 27 grafemas. Profesora, pero ¿no debería ser que si cada grafema representa un fonema, si son 24 fonemas, deberían ser 24 grafemas? Claro, eso sería lo lógico, lo perfecto, pero no sucede así, chicos. 27 grafemas van a representar a 24 fonemas, lo que nos hace pensar que un grafema, mejor dicho, un fonema va a ser representado por 2 o más grafemas, ¿ya? Y vamos a ver en unos minutos con más detalle este aspecto. Otra característica de la escritura de la lengua española es que presenta 5 dígrafos. Los dígrafos son 2 letras que representan a un fonema. ¿Cuáles son esos dígrafos? Tienes la letra che, tienes la doble R, tienes GU, UU y la doble L. Entonces, esos son dígrafos del español. 2 letras que representan a un solo fonema. Mira, es importante que aprendas estos 5 dígrafos porque a veces te vienen preguntas en las que te piden que cuentes los dígrafos. Entonces tienes que tenerlos muy claros, ¿ya? Repito, la letra che, la doble R, GU, UU y la doble L. Además, en nuestro sistema escrito también se observa
el uso de letras mayúsculas y minúsculas. Bien, nosotros cuando escribimos usamos letras mayúsculas y letras minúsculas, ¿sí? Muy bien. ¿Se acuerdan que yo les decía que hay una diferencia entre 27 grafemas y 24 fonemas? Aquí lo vamos a ver con más detalle. Cuando hablamos de la relación fonema-grafema, vamos a identificar dos tipos: la relación simétrica o biunívoca y la relación asimétrica. La relación simétrica o biunívoca es esa relación en la que un fonema es representado por un grafema. Esta característica, estos casos, hacen que nuestro sistema escrito sea considerado como uno de los más perfectos. Tienes, por ejemplo, la letra D, la letra F, la letra P, la letra L, la letra T, la letra M, la letra N, la vocal O, la letra ñ, y aquí sí vamos a borrar este último ejemplito porque no, ese no va. Ese no es algo similar. Ya está. Estos casos que te he proyectado, que te he mencionado, son casos de una relación simétrica o biunívoca. Repito, ¿qué es la relación simétrica o biunívoca? Un fonema es representado por una sola letra. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando tú estabas aprendiendo a escribir en español, jamás preguntaste con qué letra M ibas a escribir mamá, o mejor dicho, con qué letra ibas a escribir mamá, porque tú sabías que para ese sonido solo existía la representación de la letra M, ¿no? Jamás preguntaste con qué letra ibas a escribir papá, que sabías que la letra P representaba ese sonido. Sin embargo, cuando escribías vaca, probablemente de pequeñito preguntabas, ¿es con B o con V? ¿Cierto? Y ahí te decían, no, es con V. Allá. Y burro, no, es con B. ¿Te das cuenta? Ahí sí tenías más de una opción. Entonces, eso ya corresponde a la relación asimétrica. ¿Qué es la relación asimétrica, entonces? Se puede presentar de dos maneras: como la poligrafía o como la polifonía. ¿Qué es la poligrafía? El mismo nombre te da la idea, ¿no? Poligrafía, poli significa varios. Grafía hace referencia a letra. Entonces, la poligrafía es cuando dos o más letras representan a un solo fonema. Por ejemplo, el caso de la letra B, la V y la W, que representan a la consonante oclusiva bilabial sonora. Por ejemplo, mira, la palabra beca se escribe con B, la palabra vaca se escribe con V y la palabra vatio se escribe con W. También puedes encontrar el caso de la oclusiva velar sonora, que puede ser representado por la letra G o por el dígrafo GU. Por ejemplo, en la palabra golpe, en la palabra pague o en la palabra guiño. La consonante fricativa interdental, que puede ser representada por la letra C o por la letra Z. Por ejemplo, en la palabra cielo, en zorro o en cena. También es el caso de la fricativa velar sorda, que puede ser representada por la letra G, la letra J o la letra X. Por ejemplo, en la palabra gema, jardín o México. La letra C, el dígrafo Q y la letra K pueden representar al fonema oclusivo velar sordo, por ejemplo, cola, queja, kilo. O la letra S y la letra X, que representan a la fricativa alveolar sorda, por ejemplo, en la palabra silla, salsa o xenofobia. ¿Bien? Esos son casos de poligrafía, o sea, dos o más letras que representan a un solo fonema. ¿Bien? Esto es lo que a nosotros muchas veces nos ha dado dudas y preguntamos con qué letra se escribe. ¿Ok? Ya, luego te voy a decir por qué. ¿Sí? Entonces, también puedes encontrar la polifonía. ¿Qué es la polifonía?
La polifonía es lo contrario. Una letra representa dos o más fonemas. Por ejemplo, en la palabra garra o en la palabra gitana. Bien. La letra G puede representar a la oclusiva velar sonora o a la fricativa velar sorda. O la letra X, que puede representar a la fricativa velar sorda, a la fricativa velar sorda o a dos sonidos. Por ejemplo, en Jimena representa la fricativa velar sorda. En xilófono, a la fricativa alveolar. Y en extraño, ese ex representa dos sonidos. Bien. Luego tienes la R y mejor dicho, la letra R que puede representar, si es correcto, a las dos vibrantes, a la vibrante simple o a la vibrante múltiple, cuando está a inicio de palabra, ¿no? Por ejemplo, en caro es una vibrante simple, pero en roca es una vibrante múltiple. Luego tienes la letra C, que puede representar a la oclusiva velar sorda o a la fricativa interdental sorda. Por ejemplo, en la palabra casa representa la oclusiva velar sorda y en cena representa la fricativa interdental. Muy bien. Hasta ahí. ¿Hay preguntas, chicos, sobre estos casos de poligrafía y polifonía? ¿Alguna dudita, preguntita, chicos? ¿Todo bien? Muy bien, seguimos. Bueno, ahora vamos a ver lo que corresponde al uso de las letras mayúsculas. Nosotros mencionamos que en nuestro sistema escrito diferenciamos el uso de las letras mayúsculas con las minúsculas, ¿no? Entonces vamos a mencionar estos usos, bien, para que no tengan dudas. Por ejemplo, en función de la puntuación, te dice, en primer lugar, al inicio de una oración vas a usar letra mayúscula. Y eso lo sabemos desde que comenzamos a escribir. Después de los signos de puntuación, por ejemplo, después del punto vas a usar mayúscula. Recibió una llamada. Era su mejor amigo. Después de ese punto se usa mayúscula. Después de puntos suspensivos, siempre y cuando haya un cambio de tema. Por ejemplo, parece que mañana será mejor mantener la calma. Hubo un cambio de tema, entonces se usa mayúscula. Pero cuando no cierra una idea, se usa la minúscula. Puede ser que viajemos juntos a Arequipa. Como continúa la misma información, entonces se usa solo minúscula. Vas a usar mayúscula después de cierre de interrogación o exclamación. Por ejemplo, ¿cuántos asistieron hoy? ¿Poseen su carnet? Después de cierre de pregunta usas mayúscula. Bien. También vas a usar mayúscula cuando comienzas una cita textual, que está después de los dos puntos. Por ejemplo, Sócrates dijo, solo sé que nada sé. Entonces ese solo va con mayúscula. Y en el caso de vocativos, cuando vas a dejar un espacio. Por ejemplo, estimado lector, y como vas a comenzar en el renglón de abajo, usas mayúscula. ¿Bien? Entonces, esos serían los usos de la letra mayúscula respecto a los signos de puntuación. Veamos otros casos. Uso de letras mayúsculas con nombres de personas, apellidos con preposición o artículo. Bueno, nombres y apellidos siempre llevan mayúscula inicial, pero hay que tener cuidado cuando el apellido tiene preposición y artículo. ¿Cuál es la norma? Mira, digamos que tú tienes al señor que se llama José, vamos a poner más grande, José de la Cruz. ¿Bien? ¿Qué dice la norma? Cuando está el nombre y el apellido,
tanto la preposición de y la van con minúscula. Pero si omites el nombre, entonces quien asume la mayúscula es la preposición. Digamos que sea señor, de asume la mayúscula. ¿Bien? Profesor, ¿y qué pasa si no tiene preposición y solamente tiene artículo? Siempre va con mayúscula. José La Cruz siempre va con mayúscula. Y si no aparece el nombre, igualito. O sea, siempre cuando el apellido solamente tiene artículo, debe estar escrito con mayúscula. Toma nota de esto, ¿ya? Es muy importante y resume lo que te he estado mencionando. ¿Sí me escuchan? Tuve un problemita aquí técnico. ¿Sí me escuchas? Sí, Ah, ya, ok. se Ya. escucha. Lo que pasa es que hablaba y no se desbloqueaba. Ya. Muy bien, chicos. Seguimos. Entonces, acá tienes. ¿Qué más va? Ah, regresamos aquí. Luego, dice apodos, sobrenombres, seudónimos, alternativas estilísticas.
¿Cuál es la aclaración? En el caso de los apodos, solamente el apodo y no el artículo que lo acompaña, ¿ya? Por ejemplo, Juana la loca. Le decían loca. Eso quiere decir que la no debe ir con mayúscula, solamente loca, solamente loca. ¿Ya? A eso se refiere. ¿Bien? Pepe Botella, bueno, ambos, ¿no? El brujo de los Andes. Brujo y Andes tiene que estar con mayúscula. El depredador, depredador con mayúscula. La ciudad de la eterna primavera, cada elemento de la denominación. Es decir, ciudad, eterna, primavera. El nuevo mundo con mayúscula. La Santa Sede, lo mismo. ¿Bien? Listo. Nombres de mares, ríos, lagos, picos, países. Por ejemplo, el caso del Mar Muerto. Se llama muerto. No se llama mar muerto. Muy bien. Entonces ahí hay que tener cuidado. Ya, disculpen chicos, me vi un poquito de bulla. Luego, Países Bajos. La denominación es así, Países Bajos. Cada elemento debe ir con mayúscula. Ciudad de México, la capital. Ciudad y México. Río Nilo, se llama Nilo. Entonces río no tiene por qué estar con mayúscula. Volcán Misti, se llama Misti, no se llama volcán Misti. Pero en el caso de Mar del Plata sí se llama desde mar. Lo mismo en Río de Janeiro, también se llama río. Los Olivos, el artículo es parte del nombre. Lo mismo El Salvador o Sierra Nevada. ¿Bien? Hasta aquí, ¿alguna preguntita? Muy bien. Hay 4 grandes movimientos culturales que siempre vas a escribir con mayúscula inicial. Tienes Renacimiento, Romanticismo, Barroco y Neoclasicismo. Mira, los tienes que aprender de memoria, ¿ya? Te va a ayudar mucho. Renacimiento, Romanticismo, Barroco y Neoclasicismo son los 4 movimientos culturales que siempre van con mayúscula inicial. Eso de estrellas, constelaciones, planetas, satélites y galaxias. Por ejemplo, el nombre de la estrella, Canopo, solo Canopo. La Osa Mayor, Osa y Mayor. La Vía Láctea, Vía y Láctea. La constelación de Orión, Orión. Marte. Las palabras Sol, Luna y Tierra van a escribirse con mayúscula inicial siempre y cuando se presenten en un contexto astronómico. Bien, de no ser así, no habría que poner mayúscula. Por ejemplo, si yo te digo, la Tierra gira en torno al Sol, tanto Tierra y Sol van con mayúscula inicial. Pero si yo te digo, ¡ay, qué fuerte el sol que salió hoy! Entonces, ese sol ya no iría con mayúscula. ¿Bien? Signos del zodiaco y símbolos. Lo mismo de áreas geopolíticas. Sagitario, Géminis. El signo Leo, la balanza, el toro. Hay que tener cuidado con los signos zodiacales. Chicos, hay mucha bulla por aquí. No sé qué está pasando hoy. Bien. Entonces te decía, hay que tener cuidado con los signos zodiacales, porque si yo te digo, Pepito es Tauro, Tauro va con minúscula. Pero si yo te digo, el signo Tauro se caracteriza por, como ya se refiere al signo propiamente, va con mayúscula. Bien.
Esa es una manera como puedes reconocerlo. Áreas geopolíticas como América del Sur, Medio Oriente, Europa del Este, van con mayúscula inicial. Bien. En el caso de los libros, cuando tú escribes el nombre de una obra literaria, lleva mayúscula inicial. Salvo que en su estructura también hay un nombre propio, entonces también le pones mayúscula inicial. Bien. Nombres de libros sagrados, como la Biblia, Talmud, Corán. El caso de los nombres de los diarios o revistas tiene otro tratamiento. Ya no es solo mayúscula inicial, sino cada elemento de la denominación. Por ejemplo, si se llama El Peruano, tanto él como peruano van con mayúscula. Si la revista se llama Ellos y Ellas, tanto ellos y ellas va con mayúscula. Bien. Y los nombres de colecciones también, cada elemento de la denominación. Luego tienes el nombre de festividades religiosas o civiles. Todas las festividades van con mayúscula inicial. Día del Padre, Semana Santa. Todas las celebraciones, chicos, que llevan el sustantivo día, desde ese lo vas a considerar con mayúscula. Día de la Madre, Día del Padre, Día del Libro, Día del Campesino, etc. La palabra Dios también va con mayúscula, pero no si lo usas de manera común o genérica, si dices, Pepito se cree un Dios. Ay, no, va con minúscula. ¿Bien? Los nombres de las vírgenes también van con mayúscula, desde el sustantivo virgen. ¿Ok? No te olvides de eso. Muy bien. Nombres de órdenes religiosas también, como órdenes de Agustinos Recoletos, orden Trit, desde la palabra orden. También vas a considerar con mayúscula los nombres de instituciones, asignaturas, carreras, siglas, acrónimos. Por ejemplo, Ministerio de Salud. No te vayas a confundir con ministro, ¿ya? Con ministro no. Los cargos van con minúscula. Economía financiera por ser nombre de curso. Siempre que tienes nombre de curso, cada elemento de la denominación. Bien. Las siglas, como por ejemplo DNI, CGTP, hombre, siempre se escriben todas con mayúsculas. Y los acrónimos, solo los que funcionan como nombres propios, vas a escribirlo con mayúscula inicial. Acontecimientos y periodos históricos, eras y periodos geológicos. Por ejemplo, Guerra Fría, Primavera de Praga, Siglo de las Luces, Edad Media, el Arcaico, el Paleozoico, el Cuaternario, el Carbonífero. Pero si pones la era arcaica, el periodo Cretácico, ahí ya usas minúsculas. Cuando aparece la palabra era o periodo, ya usas minúscula. ¿Bien? Seminarios, congresos, coloquios, ferias, festivales, premios también llevan mayúscula inicial cada elemento de la denominación. Por ejemplo, cuarta feria de física, Copa Mundial de Fútbol, Festival de Danzas, Premio Nobel de la Paz, el Oscar, por ser nombres de premios, no de la persona. Si tú encuentras, por ejemplo, una oración que diga, entrevistaron al Premio Nobel de la Paz, ya no vas a usar mayúsculas, ¿ok? Edificios, establecimientos y agrupaciones también se escriben con mayúscula inicial, como por ejemplo la Torre Eiffel, Museo de Bellas Artes, la Casa Rosada, Larcomar, Lima Plaza Sur, o agrupaciones como Alianza para el Progreso, Solidaridad Nacional, Agua Bella, etc. Ahora, en este cuadrito tienes un resumen del uso de minúsculas. Te voy a dar un par de minutos para que puedas leerlo con calma y luego lo explicamos. ¿Bien?
Excelente, chicos. Continuamos. Te dice, uso de minúsculas en cargos. Todos los cargos, chicos, presidente, alcalde, ministro, etcétera, van con minúscula. Los puntos cardinales también, salvo que estos sean parte de un nombre propio, como por ejemplo Corea del Sur. Ahí sí sur va con mayúscula. Líneas imaginarias de la Tierra, hemisferio norte, hemisferio sur, el Ecuador. Nombres de enfermedades, por ejemplo, cáncer, SIDA, pero si aparece como el trastorno del síndrome de la enfermedad de, el siguiente elemento va con mayúscula, porque ahí ya no se refiere en sí al nombre de la enfermedad, sino se refiere a la persona que la investigó. Nombres de religiones, cristianismo, islamismo, judaísmo, budismo, hinduismo, etc. Nombres de lenguas. Los nombres de las lenguas, los idiomas, también los vas a escribir con letra minúscula. ¿Bien? Muy bien. Nombres de monedas. El dólar, los pesos, el euro, las libras, van con minúscula. Nombres de días de la semana, domingo, lunes, sábado, miércoles. Meses del año también. Abril, mayo, diciembre, marzo. Ciencias o disciplinas científicas. Lingüística, química, física, fonética. Salvo que sean nombres de carreras o de cursos. Ahí sí los escribirías con mayúscula. Por ejemplo, si yo digo, aprobé lingüística aplicada. Ya. Lingüística y aplicada va con mayúscula inicial. ¿Bien? Muy bien, chicos. Hasta ahí trabajamos el tema de escritura, uso de letras y uso de letras mayúsculas. Vamos a entrar ahora a otro aspecto que también se trabaja en escritura que tiene que ver con la tildación. Para ello, recordamos un poco sobre la clasificación de las palabras según la ubicación del acento. Sabemos que el acento es esa mayor fuerza de voz que recae sobre un fonema vocálico y esa es la sílaba tónica. Cuando trabajamos la sílaba tónica la semana pasada, dijimos que todas las palabras del español tenían una sílaba tónica, todas se acentuaban. Entonces, según la posición de ese acento en el español, tú vas a encontrar palabras agudas, graves, esdrújulas y sobreesdrújulas. A ver, analiza este cuadrito que te estoy proyectando, léelo por favor. Listo. Entonces, esto es solo para recordar que las palabras agudas son aquellas que llevan el acento en la última sílaba. Las graves en la penúltima, las esdrújulas en la antepenúltima y las sobreesdrújulas en la antepenúltima sílaba. Son menos recurrentes. Veamos las reglas de tildación. Las palabras agudas se tildan cuando terminan en N, S o vocal. Por ejemplo, reunión se tilda porque termina en N. Anís porque termina en S. Peroné porque termina en vocal. Pero si terminan en grupo consonántico, como la palabra robots, zigzags, tic-tacs, no debes tildarlos. ¿Bien? Todo lo contrario sucede con las palabras graves. Son las que llevan la mayor fuerza de voz en la penúltima sílaba.
Dice, se tildan cuando terminan en cualquier consonante menos en NS vocal, por ejemplo, en árbol, tórax, césped. Pero si terminan en grupo consonántico, sí debes tildarlas. Por ejemplo, cómics, bíceps, forceps. Como puedes observar, la regla de tildación de las palabras graves es todo lo opuesto a la regla de tildación de las palabras agudas. El caso de las esdrújulas y sobresdrújulas es más simple en cuestión de tildación. Debemos recordar que todas las palabras esdrújulas y todas las palabras esdrújulas se van a tildar sin excepción. ¿Cuál es la regla del caso de los monosílabos? Los monosílabos no se tildan. Bien, eso dice la norma. Las palabras como fe, di, ti, vi, fui, fue, vio, guión, truán, no se tildan. Salvo los que tienen una tilde especial, que es denominada como tilde diacrítica. ¿Qué es la tilde diacrítica? La tilde diacrítica es una tilde que usamos para diferenciar la categoría léxica de una palabra. O sea, para saber cómo es que está funcionando. ¿Bien? Y en unos minutos vamos a trabajar con más detalle hecho. Luego, tenemos la acentuación gráfica de las palabras con secuencias vocálicas. Tienes las agudas, las graves, las esdrújulas, sobresdrújulas, que presentan diptongos, triptongos, hiatos simples. Igual se van a tildar siguiendo las reglas. Hay un caso diferente, que es el del hiato acentual. Las palabras que reciben tilde por hiato acentual, chicos, rompen con las reglas generales de tildación. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, digamos que yo tengo la palabra tenía. ¿Qué tipo de palabra es? Te pregunto. Aguda, grave, esdrújula. ¿Qué tipo de palabras tenía, chicos? Grave. Muy bien, excelente, es grave. Profesora, pero las graves que terminan en vocal no se tildan. Es que tenía no recibe tilde por ser grave. Tenía recibe tilde por ser hiato acentual. A eso me refiero. Las palabras que reciben tilde por hiato acentual van a romper con las reglas generales de tildación. ¿Ok? Acá tienes varios casos. Por ejemplo, búho, María, púa, desvíe, son graves que terminan en vocales. País, raíz, oír, laúd, como puedes ver su terminación, no corresponde a la regla. Pero ya sabes que se tildan por ser hiatos acentuales. Bien. Es el único caso que marca una diferencia. Los otros se someten a las reglas generales de tildación. Muy bien. Ahora sí, hablemos de la tilde diacrítica. Caso de el pronombre él. Siempre que sea pronombre lo tildas. Él como pronombre se tilda. Cuando es determinante artículo no tildas. Profesora, ¿cómo me doy cuenta que es un determinante artículo? Porque suele acompañar a un sustantivo. Tiene el brazo adolorido, el brazo, el libro, el amigo, el niño, el joven, etc. Caso de tú. Tú se tilda cuando es pronombre personal. Por ejemplo, tú cuentas con nuestro apoyo. Pero cuando es determinante posesivo, no. Por ejemplo, analizarán tu solicitud. Ahí no tildas. Mi se tilda cuando es pronombre personal. A mí me agrada viajar. A mí. Pero cuando es determinante posesivo no se tilda. Por ejemplo, ese es mi USB. Marca la posesión de la primera persona. Ahí no vas a tildar. Caso de té. Té se tilda cuando es sustantivo. Por ejemplo, el té verde es amar. Té no se tilda cuando es pronombre personal. Por ejemplo, mañana José te llamará. Se tilda cuando es conjugación del verbo saber o del verbo ser. Sé puntual. Sé que te recibirá. ¿Cuándo no se tilda se? Cuando es pronombre personal. Por ejemplo, el joven se retiró temprano. De se tilda cuando es conjugación del verbo dar. Por ejemplo, tal vez le dé una oportunidad. No se tilda cuando es preposición. Elaboró barcos de papel. Aquí con la distinción de la conjugación del verbo dar, creo que
es bastante clara, ¿no? Caso de la palabra más. Más se tilda cuando es un adverbio de cantidad. Por ejemplo, la señal es más nítida. O preguntan más que antes. ¿Cuándo no tildas más? Cuando funciona como una conjunción adversativa. Cuando es equivalente a decir pero. Por ejemplo, le hablo, más no responde. Asistió, más llegó tarde. Caso de sí, sí se tilda cuando es pronombre personal. Por ejemplo, vive encerrado en sí mismo. ¿En qué otro caso vas a tildar sí? Cuando es adverbio de afirmación. Por ejemplo, sí, las piedras son auténticas. Cuando es un adverbio sustantivado, le dieron el sí a su proyecto. Muy bien. ¿Cuándo no tildas sí? Cuando es conjunción condicional, por ejemplo, si te animas, pasaré por ti. Bien. Dime si tienes mascotas. En este caso es una conjunción completiva. Pero siempre que sea conjunción, no tildas. Y cuando es sustantivo y se refiere a la nota musical, tampoco. Toca el piano en si menor. Muy bien. Ahora tienes el caso de aún. ¿Cuándo tildas aún? Cuando equivale a decir todavía. Por ejemplo, aún conserva algunas monedas antiguas. Rosa cree que aún es primavera en Lima. ¿Cuándo no tildas aún? Cuando es equivalente a decir incluso. Muy bien. Por ejemplo, aún así seguirá luchando siempre por su familia. Pedro, aún siendo el mejor, puede equivocarse. Es el cuadro de tildación de los interrogativos y exclamativos. A ver, te doy un par de minutos para que lo leas con calma, luego lo explicamos. ¿Bien?
Muy bien, veamos. Cuando las palabras qué, quién, cuál, dónde, cuándo, cómo, cuánto funcionan como pronombres interrogativos, es decir, plantean una pregunta o expresan algún tipo de emoción como pronombres exclamativos, vas a tildarlos. Por ejemplo, ¿cuándo puedo llamarte? No sé quién ganó el concurso, son preguntas. ¡Qué alegría verte! Ahí está como exclamativo, ¿no? Es increíble cuánto sabe. O también cuando están sustantivados, dice. Por ejemplo, lo que importa ahora es el dónde, el cuándo y no el cómo. El dónde, el cuándo y el cómo. Están sustantivados porque están con un artículo, también tildas. Sin embargo, cuando funcionan como pronombres relativos o conjunciones, no debes tildarlos. Por ejemplo, la diseñadora decoró la casa donde vivimos. ¿Dónde? Está como pronombre relativo, al lado de casa. Bien. Julio, quien es arquitecto, ¿quién es un relativo? Han dicho que viajaremos todos. Ahí ese que está como conjunción. Que realices ejercicios es importante. Si está como conjunciones, entonces no debes tildarlos. Hasta aquí, chicos. ¿Alguna preguntita, alguna duda? Muy bien. Seguimos entonces. Tildación de formas complejas. A ver, casos de formas complejas. Tienes palabras compuestas sin guión. Cuando fusionas palabras sin guión, estas se someten a las reglas generales de tildación. Por ejemplo, sin fin se unen los dos términos y sin fin se forma una palabra aguda que termina en N, entonces vas a tildar. Lo mismo ocurre con balón-pie. En el caso de décimo séptimo, formas una esdrújula. Entonces, por regla, todas las esdrújulas se tildan. ¿Ya? Cuando las palabras son compuestas con guión, entonces, en ese caso, cada palabra, si de manera independiente tenía tilde, la va a mantener. Por ejemplo, árabe, israelí. Académico, profesional. Profesional no lleva tilde sola, no hay por qué colocarse. ¿Bien? Los adverbios que terminan en mente. ¿Cuál es la norma? Depende del adjetivo. Si el adjetivo base lleva tilde, la mantiene. Si no, no hay por qué colocársela. Por ejemplo, felizmente, feliz no lleva tilde. No le vas a colocar en felizmente. Pero en dócilmente, dócil sí lleva tilde solito. Entonces tiene que mantener su tilde. Verbos con pronombres enclíticos depende de la palabra que formen. Si forman una palabra aguda, grave, esdrújula, se van a someter a esas reglas. Entonces depende estrictamente de las reglas generales de tildación. Por último, vamos a precisar los usos del por qué que se presenta en el español. Hay 4 tipos, chicos, de por qué, ¿no? Veamos el primero. ¿Por qué? Se escribe separado y el qué lleva tilde. Porque aquí estás frente a una preposición junto con un interrogativo o un exclamativo. Por ejemplo, ¿por qué tardaron en llegar? Dime por qué lo sancionaron. Pregunta. ¿Cuándo lo escribes separado y sin tilde? Cuando tienes una preposición con un relativo. Por ejemplo, la razón por qué te retiras es comprensible. Desconoce los motivos por qué no asistió. Como una sola palabra, dice, es una conjunción que indica motivo o causa. Se ejercita porque es saludable. Porque es solidario, brinda ayuda. ¿Por qué como una sola palabra con tilde? Porque equivale a un sustantivo. Hablaron del porqué de su renuncia. Explicó su porqué ante los demás. El porqué, su porqué, mi porqué, tu porqué, etc. ¿Bien? Listo. Muy bien, hasta ahí tenemos nuestro marco teórico del día de hoy. Preguntas, chicos, preguntas que tengan. Nada, todo bien. Entonces,
Si no hay preguntitas, nos vamos a nuestra parte práctica. Y hay varias preguntitas, ¿no? Un minuto, chicos, ya para proyectar. ¿Se ve, chicos? ¿Me avisan, por favor? ¿Sí? ¿Sí se ve? Ya. Sí, sí se ve. Excelente. Muchas gracias por responder. Bueno, te piden aquí que cuentes los dígrafos. A ver, cuenta los dígrafos, me envías tu respuesta y luego lo desarrollamos juntos. Muy bien, a ver, vamos a contarlos, ¿ok? Dice, en un artículo publicado en la revista Matter, investigadores crearon suculentas, plantas que, acá tenías uno, tienen tejidos
horribles. Acá había otro. Y carnosos para almacenar agua. Que brillan, nuevamente, UU, brillan, tenías la doble L, en la oscuridad y se recargan con la luz solar. Inyectadas con compuestos emisores luz, las plantas pueden brillar, doble L, en varios colores y rivalizar con una pequeña luz nocturna en su punto más brillante. ¿Cuántos eran? Eran 7, ¿ya? Recuerda que no te están pidiendo que sean diferentes, ojo, sino la totalidad de dígrafos, ¿ya? Eran 7. Muy bien. Siguiente. Pregunta número 2. Muy bien. Veamos. Te pedían uso correcto de letras mayúsculas. Claro, descartábamos A por la palabra alcalde, ¿no? Cargos públicos habíamos dicho que era con minúscula. Y también miércoles porque es día de semana. Los días de semana van en minúsculas. Descartábamos B porque El Salvador es el nombre del país, desde el artículo el, ¿no? Y semana, Semana Santa también debió estar semana con mayúscula. Casita estaba bien, ¿no? Los nombres científicos solo lleva mayúscula el primer elemento de la denominación. Carmela de la Cruz, la debía estar con minúscula, y La República, ambos con mayúscula, porque es un nombre de un periódico. En la E decía en el mes de mayo, mayo debió estar con minúscula, y Virgen de Chapi desde Virgen. Siguiente, pregunta 3. Correcta escritura. A ver, analízalo.
A ver, vamos a ver. Dice, ¿cuándo publicarán los resultados? Esta estaba correcta, ¿no? Estaba correcta. Ya, entonces no la marcamos, porque hay una coma. Eso me hace entender que esto es parte de un mismo enunciado. Entonces, ojo que te piden correcta. Esta es correcta, sí la marcamos. Ya, ahora sí. Luego, Carlos me expresó que no estaba de acuerdo. Ese no debió estar con minúscula, porque era parte del mismo enunciado. Bien. ¡Qué alegría verte de nuevo! Tenemos mucho para hablar. Ese tenemos está bien con mayúscula. Ujú. Entonces, 3 es correcta. Pero la 4 no es correcta. ¿Por qué? Porque cuando inicias una cita textual tiene que ir con mayúscula inicial. Bien, entonces tu clave aquí aparece en David. ¿Listo? ¿Puede explicar por qué la primera está bien? O sea, por qué como la coma y... Claro que sí. Habíamos dicho que después de un cierre de interrogación o de exclamación siempre escribimos mayúscula, ¿cierto? Pero aquí hay una coma. Bien. Entonces, lo que me da a entender esa coma es que no ha terminado la oración. Por lo tanto, si hay una coma, el elemento que sigue es parte de la misma enunciación. Voy a usar minúscula. Profesor, y si no hubiese una coma ahí, entonces será va con mayúscula. Solo eso. ¿Bien? Ok, gracias. Muy bien. Excelente. Vamos con la preguntita 4.
Muy bien, veamos. Te dice, los nombres propios geográficos se escriben con inicial mayúscula. No obstante, en otros casos también se escriben con mayúscula inicial los artículos y nombres comunes que los acompañan. A partir de ello, indique la oración donde se emplea adecuadamente las mayúsculas. Conoció el Mar Rojo y Cabo Verde, ¿no? El problema estaba en mar. Viajó al Cairo. Cairo tenía que estar con mayúsculas. Bien. Ayer él dijo que le gustaría conocer el Cabo de Hornos. Cabo debió estar con minúscula. Marco nació en La Paz. Paz tenía que estar con mayúscula. Durante el verano, Ana visitó a sus tíos en Buenos Aires. Esa era su respuesta correcta. Muy bien. Excelente. Vamos con la preguntita 5. Muy bien, veamos. Hay diferentes respuestas. Vamos a ver. Ay, ya, ahora sí. A ver, te pedían aquí
el uso adecuado de las letras mayúsculas. La profesora les recomendó que leyeran 100 años de soledad. Obras literarias llevan mayúscula inicial. Entonces, 1 era parte de tu respuesta. Compraremos el diario El Comercio para que leas las noticias. Claro. Nombres de periódicos, cada elemento de la denominación. Estaba bien. El ministro de Educación, ministro con minúscula. Ellos vivieron cerca de la avenida Arenales, avenida con minúscula. Entonces tu respuesta es casita. Ya, vamos a la pregunta 6. Uso correcto de letras mayúsculas y minúsculas. A ver. Veamos. También te pedían el uso correcto de las letras, mayúsculas y minúsculas. A ver. Renzo es Piscis y su hermano Sagitario. Signos zodiacales, habíamos dicho que iban con mayúscula cuando se escribían como el signo de, y te hablaba propiamente del signo, no cuando se refería a una persona. Entonces descartamos 1. El planeta Tierra está cerca al Sol, Juan. Sí, es correcta, ¿no? Tierra, Sol y Luna en contextos astronómicos se escribían con mayúscula. Bien. Listo. El sistema solar es un sistema planetario. Sistema solar siempre va con minúscula. El zodiaco contiene 12 constelaciones. Zodiaco debió estar con mayúscula. Zodiaco siempre va con mayúscula, ¿ya, chicos? Entonces, tu respuesta correcta aparecía en 2 y 3, en casita. ¿Bien?
Anota eso, ¿ya? Zodiaco siempre va en mayúscula y sistema solar siempre va en minúscula. Pregunta 7. A ver, un minuto, chicos. Un minuto, por favor. Porque el corrector está aquí indicando y eso sería hacer trampa. Entonces vamos a corregir esto. Un minuto, chicos. Ya, a ver. Ahora sí. Estábamos en la preguntita 7. Ya, proyecto. Ahí está. Listo. Continuamos, chicos. Entonces, analicen la 7. A ver, aquí. Como pueden ver, ya es tema de tildación. ¿Sí? Veamos. A ver, Elías envió una encomienda a Huaraz para su tía.
Le faltaba tilde a Elías, a envió, y nada más. El tío de Ernesto, tío, está con tilde, pero le faltaba médico, ¿no? Amelia, debe resolver todos los ítems. Ítems necesitaba tilde, por ser grave. No sé cuándo se deben presentar los trabajos finales. Sé y cuándo necesitaban tilde. Y enanito era correcta. Muy bien. Excelente, chicos. Excelente. Vamos con la preguntita 8. También de tildación, pero de palabras monosilábicas. Muy bien. Veamos. A ver. ¿Qué enunciados presentan empleo adecuado de las reglas de tildación diacrítica en palabras monosilábicas? Sí, asistiré a la reunión más tarde. Más necesitaba tilde porque era adverbio de cantidad.
Mañana se encontrarán en Cañete. Ese se como pronombre no debía llevar tilde. Sé responsable siempre, Marcela. Ese estaba bien, porque es el imperativo de su. Tú eres mi prioridad, querida Mar. Tú como pronombre personal. Entonces tenías 3 y 4. Bien. Tu clave aparecía en la E. ¿Listo? Mm. Perdón, chicos, mi perrito es un poquito dramático a veces. Bien, acá te pedían palabras que debían tildarse por hiato acentual. ¿Bien? Muy bien. Veamos. Ojo, todas las palabras deben tildarse por hiato acentual. Construí es diptongo. Descartamos. Lucía y existía, sí. Bueno, no es la clave. Salía, sí. Reunía, también. Corta hilo, también. Estas 3 necesitaban tilde por ser hiatos acentuales. Causa tiene solamente comía, habría, disolvía, esas 2, paisaje no, restituía y asistía, suele no. ¿Bien? Entonces tu clave aparecía en barquito. Ten cuidado con construir, porque recuerda que para que sea hiato acentual tiene que haber una vocal abierta con una cerrada.
Pregunta 10. ¿Qué cantidad de tildes se necesitan en ese texto? A ver. Muy bien. Veamos. A ver. Son 5, dice. Vamos a comprobar. Astrología, astrológicos, eclíptica, elíptica, también. Muy bien. Efectivamente eran 5. Excelente, chicos. Excelente. Pregunta 11. La alternativa donde las palabras subrayadas debían tildarse.
Muy bien, veamos. Explícame cómo desarrolló esos problemas. Esa es una pregunta indirecta. Entonces necesitaba tilde. Uno necesitaba tilde. Dime quién realizó el proyecto de investigación. Ese quién también necesitaba tilde porque era otra pregunta indirecta. Bien. Renato, quien es muy hábil, logró sus objetivos. Ese quién no debía llevar tilde. ¿Por qué? Porque era un relativo, ¿no? Entonces descartamos. Cuando Mariela lo conoció, estaba muy nervioso. Ese cuando estaba como adverbio. Entonces no debía llevar tilde. 1 y 2, barquito. Excelente, chicos. Última preguntita. Te pedían el número de palabras que requerían tildes. A ver. Muy bien, veamos. Dice, la amistad es una relación debía llevar tilde, porque es aguda, ¿cierto? Afectiva entre dos o más por ser un adverbio de cantidad. Fundamentada en la confianza, el respeto y el apoyo mutuo, cultivada otra vez por ser aguda que termina en S, del trato y el tiempo, y caracterizada por un vínculo por ser esdrújula. Desinteresado, donde se comparten intereses, experiencias y sentimientos. ¿Cuántas eran? 4 palabritas, ¿no? Listo, chicos. Excelente, excelente. ¿Faltó alguna? No. Bien, chicos. No sé si ha quedado alguna preguntita, alguna duda, algo que no esté muy claro. Aprovechamos nuestro último minutito. ¿Todo claro, chicos? Ya. Tienes todo claro. Entonces, vamos a terminar nuestra clase. Les agradezco mucho su asistencia. Chicos, los felicito por su constancia. Hoy hemos trabajado una teoría bastante densa, pero veo buenos resultados. Bien, entonces nosotros nos encontramos la próxima semana para continuar con gramática. Cuídense muchísimo, que Dios los bendiga. Chao, Miss. Tome. Chao, hijitos, chao. No me Chao, Miss.